Bueno, antes de comenzar, buenos días, quiero haceros una pregunta. ¿Qué creéis que tienen en común estos dos científicos? Darwin y Newton. ¿Qué creéis que tienen en común? Los dos eran científicos, los dos eran grandes genios, pero además tenían una cosa muy importante en común. Los dos estaban equivocados. Ahora iremos. Newton le conocemos por desarrollar las leyes que llevan su nombre, las leyes de Newton, que explican cómo la gravedad hace que los planetas giren alrededor del Sol o por qué nos caemos si saltamos. Estas leyes siguen muy vigentes a la hora de explicar física, pero la verdad es que en el siglo XX llegó otro científico llamado Einstein que dijo, aquí puede que haya algo que no funciona del todo bien. Einstein dijo que, por ejemplo, la fuerza de la gravedad no era exactamente una fuerza, sino que era más bien una deformación del espacio-tiempo, lo que hace que los planetas giren alrededor del Sol. Sí, ya sé que suena rarísimo, pero bueno, lo podríamos resumir en que antes explicábamos la gravedad con una fórmula y después de Einstein necesitábamos unas poquitas más. Hablando de Darwin, que lo conoceréis porque es el padre de la teoría de la evolución, también hay algunas cosas en las que no anduvo del todo encaminado. Por ejemplo, en su época no se conocía el ADN, que es esa molécula que guarda la información sobre cómo somos y hace que heredemos características de nuestro padre y de nuestra madre. Como no se conocía, él planteó que la herencia se hacía a través de unas sustancias que se llamaban gémulas, que segregaban nuestros órganos y se acumulaban en nuestros órganos reproductores y cuando teníamos hijos se los pasábamos. Él no sabía que al mismo tiempo el padre de la genética, Gregor Mendel, estaba desarrollando sus trabajos con guisantes, estos tan conocidos, que permitieron luego desarrollar todo el campo de la genética. Sin embargo, uno de los errores que no cometió y que mucha gente le atribuye es decir que el hombre viene del mono. Él nunca dijo eso. Él dijo que tanto el hombre como el mono tenemos antepasados en común. Sin embargo, en su época mucha gente se burlaba de él diciendo que cómo iba a ser verdad que viniésemos del mono. Pero bueno, ¿quiere decir que como Newton o Darwin se equivocaron, eran malos científicos? No, en absoluto. De hecho, es todo lo contrario. Ambos eran dos grandísimos genios, dos revolucionarios en su campo. Simplemente significa que la ciencia funciona así. No existen verdades absolutas, sino que las teorías científicas se van renovando y van mejorando otras anteriores que quedan un poco obsoletas. Y todo esto se hace a través del método científico, que son una serie de pasos que seguimos en nuestro día a día, como habéis visto antes, súper cotidianos. Por ejemplo, imaginad yo que soy muy despistado, muchas veces se me cae el móvil, una vez me dejó de funcionar. Y yo pensé, bueno, vamos a observar qué le pasa, a ver por qué no funciona. Lo miro y veo, no tiene ningún golpe, tampoco se ha mojado. Entonces voy a hacer una suposición, voy a hacer una hipótesis. Igualmente, probablemente no me funciona porque me he quedado sin batería. Entonces llego al siguiente paso del método científico, que es la experimentación, lo conecto a la corriente, lo enchufo y veo que funciona. Por tanto, ya puedo elaborar mis conclusiones, que es, mi móvil no funcionaba, básicamente porque soy muy despistado y anoche se me olvidó cargarlo. Así es como funciona la ciencia. Elaboramos teorías por el método científico que a veces superan a teorías anteriores. Así que vamos a ver algunos ejemplos de teorías que no andaban del todo encaminadas, no eran del todo correctas, porque otras las mejoraron. La primera es la teoría de la Tierra en expansión. ¿Vosotros qué pensáis? ¿La Tierra está creciendo? No. Pero no está creciendo, pero a principios del siglo XVIII hubo algunos científicos que vieron, es posible que antes los continentes estuviesen juntos, porque vemos que algunas formas encajan, por ejemplo África con Sudamérica, vemos también que hay fósiles a un lado y a otro del océano que son iguales. Entonces ellos plantearon una teoría que es, los continentes estaban antes juntos y a medida que la Tierra crece, se separan. Sin embargo, esto no era del todo cierto y llegó otro científico, Alfred Wegener, que dijo, no, esto es imposible, la Tierra no está creciendo. Yo lo que creo es que los continentes se han movido porque van a la deriva. Se van moviendo a través de los océanos y van chocando unos con otros o se van separando y esto es lo que hace que la forma de los continentes sea como hoy en día. ¿Creéis que esto es correcto? Pues tampoco. Porque en los años 60 del siglo pasado se vio que esta teoría tampoco era correcta, los continentes no van a la deriva y surgió la teoría de la tectónica de placas,
que nos dice que los continentes están encima de trozos de la corteza terrestre que chocan entre sí, que se separan y que estas fricciones producen las formas de los continentes y hace que vayan cambiando. Además, esto permitió explicar fenómenos como los terremotos y los volcanes que antes no se entendían muy bien. Podemos ver eso, cómo la ciencia se va actualizando y una teoría se mejora. Si lo resumimos en forma de meme, bueno, tendríamos algo parecido a esto. Otro ejemplo de teoría que no resultó ser muy correcta tiene que ver con las neuronas, las células de nuestro sistema nervioso, con las que pensamos, las que transmiten la información de nuestros sentidos. Antes, durante gran parte del siglo XX, se pensó que no se podían regenerar. Y cuando un adulto completaba su desarrollo y tenía un número de neuronas, ya solo iban a descender, solo iba a perder neuronas. Sin embargo, a partir de los años 60 se vio que no, que hay algunas zonas de nuestro cerebro, como el hipocampo, en las que se produce la neurogénesis, o producción de nuevas neuronas. Además, si queréis algún consejo, llevar un estilo de vida saludable, pues comiendo una dieta equilibrada o haciendo ejercicio, nos ayuda a producir nuevas neuronas, así que ya sabéis. Otro ejemplo tiene que ver con esta curiosa criatura, el hombre de Neandertal, que, hoy en día nosotros, los Homo sapiens, somos la única especie humana que vive en la Tierra, pero esto no siempre fue así. Este es el caso, por ejemplo, del Neandertal, es otra especie humana que ya se ha extinguido. Cuando se encontró el primer fósil de Neandertal, el primer hueso de Neandertal, perdón, en Alemania a principios de siglo, no se sabía muy bien dónde encajaba esta criatura en nuestra evolución. Se pudo pensar que podía ser un antepasado nuestro, pero se vio que no, porque había convivido más o menos en la misma época que nosotros, en la misma época que ya existía el Homo sapiens. No, no era mono, este ya no era mono. Las teorías entonces fueron a decir que nosotros, al convivir con el Neandertal y al ser más inteligentes, aunque ellos eran más fuertes, nosotros hacíamos herramientas más sofisticadas, pues hicimos que se extinguieran, tuvimos más éxito. Esto más o menos se consideraba cierto, pero hay algunos matices. Últimamente se ha visto que no es que se extinguieran, aunque sí, porque sus genes perduran hoy en día en nosotros. Es decir, los neandertales y los Homo sapiens tuvieron relaciones sexuales y tuvieron descendencia. Por tanto, si nos hemos mezclado con ellos, cosas más raras se han visto, hay científicos que dudan de si realmente podemos ser considerados especies diferentes o que ellos sean realmente una subespecie del Homo sapiens. Otras informaciones científicas que no son que han quedado un poco anticuadas y que podemos encontrar en libros de texto, por ejemplo, es el mapa de la lengua, el mapa del sentido del gusto. Veis que lo habréis visto seguro en vuestros libros. Yo me acuerdo que estaba en mi libro de naturales del colegio, decía zonas para el dulce, zonas para el salado, para el amargo, pero no. Esto ya ha quedado un poco obsoleto y realmente se ha visto que tenemos papilas gustativas de todos los sabores más o menos distribuidas por toda la lengua. Hay zonas más especializadas, pero no así. Además, hay falta un quinto sabor, también está desactualizado porque falta un quinto sabor que no sé si sabéis cuál es. El umami, exacto. Otra información científica es la pirámide de los alimentos en nutrición. Era más o menos la guía que todo el mundo consideraba básica sobre llevar a cabo una buena nutrición. Hablaba, pues que la base de la alimentación tienen que ser los cereales, los hidratos de carbono, un poco menos las frutas y al final, consumo ocasional, la carne y los dulces. Esta pirámide ha sufrido muchas modificaciones y en los últimos años ya se ha descatalogado un poco y hay científicos que han hecho nuevas clasificaciones para la dieta basándonos en proporciones. Por ejemplo, que la mitad de nuestra dieta sea vegetales, fruta y verdura, un cuarto para los cereales, preferiblemente integrales, incluyendo el arroz, la pasta, y otro cuarto para las proteínas. Bien, entonces hemos visto informaciones científicas que aunque se llegó a ellas por el método científico han quedado un poco descatalogadas, ¿no? Un poco atrasadas. Pero hay veces que el método científico se utiliza mal o se hacen trampas para llegar a cabo a conclusiones que no son muy verídicas y que pueden hacer pensar a la gente cosas que no son ciertas. Por ejemplo, la trampa o la falsedad de que los alimentos transgénicos producen cáncer. Esto se llevó a cabo un experimento que vio que producían cáncer en ratones. Sin embargo, aquí el método científico se utilizó muy mal, ya que la cepa de ratones que se utilizó era una cepa que ya de por sí era muy fácil que tuviera cáncer.
y además se utilizaron muy pocos ratones, que no era suficiente para llevar a cabo unas conclusiones sólidas. Por tanto, esto es falso. Otra falsedad, como que la homeopatía ha demostrado científicamente que funciona, no es así. Más allá del efecto placebo, no se ha demostrado que la homeopatía funcione. O el hecho de que las vacunas produzcan autismo. Tampoco se ha demostrado científicamente que las vacunas produzcan autismo, aunque sí que apareció publicado en una revista y de las más prestigiosas de Lancet, pero después se vio que no, que el científico que lo había hecho había cometido fraude y que todo eso no era verdad. Los experimentos que se hicieron después demostraron que no hay ninguna relación entre las vacunas y el autismo. Por tanto, era otro fail. ¿Y qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues bien, que el método científico no es infalible, pero es la herramienta más poderosa que tenemos para entender el mundo que nos rodea, y conocerlo bien nos permite alejarnos o detectar todas estas pseudociencias, todos estos bulos o todas estas fake news que, por desgracia, cada día son más frecuentes. Muchas gracias.